Bien, pues vamos a la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia en el Salmo 118. Salmo 118. Dice así, lo leemos todos en voz alta. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Hoy en este día vamos a hablar de la bondad de Dios. Vamos a hablar de la bondad de Dios. La bondad de Dios es uno de sus atributos, de sus muchos atributos. Cuando hablamos de atributos, hablamos de las características o cualidades que definen a un ser. Sí, entonces los atributos de Dios son muchos. Sí, su misericordia, su gracia, su poder, o sea, su omnipotencia, Él todo lo puede, su omnipresencia, Él está presente en todas partes, su omnisciencia, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Sí, su eternidad. Y entonces, así que su bondad, nosotros procuramos, tratamos, ahí como que a veces intentamos ser buenos, como que quiero ser bueno, pero como que no se nos da, ¿no? La verdad que se nos da más ser malos. Pero Dios es bueno. Y decía por ahí un eslogan de una película: todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Para tener nosotros una perspectiva correcta de Dios es vital, pues repercute en cada área de nuestras vidas, en la manera que tú percibas a Dios, su amor, su bondad. Sí, Dios es bueno. Y la Biblia muchas veces compara esa bondad de Dios como el amor de un padre. Se cree que, bueno, cuentan una anécdota que un padre tuvo una fuerte diferencia con su hijo, un hijo adolescente, y su hijo se fue de casa. Y como se fue de casa, o sea, la relación quedó pues fuertemente fracturada y lastimada, ¿no? El hijo no sabía cómo podía, cómo regresaría a casa. Él quería regresar, ya extrañaba al padre, pero tenía temor de que el padre lo rechazara. Así que este hijo, sí, escribió en aquellos años, estoy hablando allá de mis tiempos. En aquellos años no había WhatsApp, no había internet, no había celulares. Así que, ¿sabe qué funcionaba? Los mensajes, los más urgentes, era el famoso telegrama. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de los telegramas? Si usted se acuerda de los telegramas, usted es propenso que le pueda dar, no es cierta. Usted es joven todavía, pero ya somos casi de los baby boomers. No es cierto. Pero no, ¿qué generación somos? Otra antes de los baby boomers. Ya no me acuerdo. Dice que dos cosas empiezan a pasar cuando uno ya es grande. Sí. La primera es que se te olvidan las cosas. Y la segunda, pues como les dije ahorita, ya no me acuerdo. Sí. Entonces, este muchacho quería regresar y mandó un telegrama a su papá. Le mandó un telegrama y le dijo en el telegrama, incluso, no sé si te acuerdas, hasta contaban las palabras, A veces el mensaje debía incluir, todo lo tenías que decir en 10 palabras. Más cortito que el Twitter, ¿no? Un tweet de como 130 caracteres, pero no ahí, 10 palabras era lo que te permitía el telegrafista ahí en un mensaje, ¿no? O a veces había otros que eran más largos, pero los mensajes urgentes eran de 10 palabras. Entonces le dijo: papá, quiero regresar. Y más o menos así le dijo: si soy bien recibido a casa, te voy a pedir que pongas un pañuelo blanco en el árbol que está en la entrada.
de la casa, para que cuando yo pase, imagínate, y dice, cuando yo pase por el ferrocarril, su casa estaba cerca de las vías del tren, cuando yo pase por el tren, si yo veo el pañuelo blanco, significa entonces que tú me has perdonado y puedo llegar. Pero si no, entonces entenderé que no soy bienvenido y seguiré mi camino sin bajarme en la próxima estación. Así que el muchacho iba muy nervioso cuando se iba aproximando. Estaba tan nervioso que no se atrevía a mirar por la ventanilla para ver eso. Así que venía con un pasajero, un señor, un caballero muy amable, y le dijo: oiga, caballero, quiero pedirle un favor. Sí, dígame. Y ya le explicó toda su historia. Y le dijo: miren, ya estamos para llegar a mi casa. Mi casa está pasando tal lugar. Y mire, mi casa es de este color. Y dígame por favor si hay un pañuelo blanco en la puerta y en el árbol de mi casa. Y el muchacho iba nervioso comiéndose las uñas, ¿no? Entonces, lo que significó, ¿verdad? Que cuando ya llegó iba llegando al lugar, le digo: dígame, ¿qué es lo que ve? Y aquel hombre le dijo: joven, no veo un pañuelo blanco, yo veo un árbol lleno de pañuelos blancos, sí, a la entrada de la puerta de su casa. Era una señal de que el padre no solamente le estaba diciendo bienvenido, sino el amor del padre se estaba rebosando en gratitud, en amor por él y el deseo de volver y abrazar a su hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que porque nos equivocamos, que porque fallamos, porque la regamos, dicen los colombianos, la embarramos, suena fuerte acá, pero es cuando la regamos, ¿sabe? Es porque y que ya no merecemos el amor de Dios, que lo único que merecemos es juicio, es rechazo. Una historia similar pasó en Madrid. Su hijo se fue, el padre publicó un mensaje en un periódico de los principales diarios de Madrid y le dijo: hijo, cómo extraño que vuelvas a casa. En este caso fue el padre. A lo mejor estás temeroso de volver, pero si quieres volver, te esperaré en el centro de la plaza de Madrid, o sea, en el Zócalo más o menos. Te voy a esperar en el centro de la plaza de Madrid y como señal, ¿verdad? Quiero que vengas con una playera blanca. Sí. El mensaje era anónimo. Pero sabes, al día siguiente había cientos de jóvenes con un diario en la mano y playeras blancas caminando en el centro de Madrid. ¿Qué nos dice? Que hay muchos hijos e hijas que se han ido de casa, que sus relaciones han estado lastimadas, rotas. Y que el temor y el rechazo y el fracaso y el decir es que me van a volver a sermonear, tengo que volver a empezar, me van a castigar, me van a disciplinar, mejor me voy de casa, mejor me alejo y voy a forjar mi propia vida, mi propio destino. Sin embargo, Dios en su inmensa bondad, Él anhela que sus hijos puedan volver a casa, puedan volver a casa. Los últimos versículos del Antiguo Testamento, ¿quieres acompañarme en Malaquías? Es el verso 6, Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Note esa primera parte. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ese es el deseo de Dios. ¿Y sabes cómo se logra una reconciliación? A través de un entendimiento de la bondad.
de un buen entendimiento de la bondad. Como les mencioné, la Biblia presenta muchos pasajes sobre los atributos o características de Dios, los cuales nos ayudan a conocerle, a comprenderlo más. Cuando el Salmo 118 declara: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, vemos entonces la bondad de Dios manifestada a través de su benevolencia hacia con nosotros. Dios, al ser infinito y bueno en todos sus atributos, siempre es bueno, y todo lo que hace es para nuestro bien. Dios siempre es bueno y todo lo que hace es para nuestro bien. En ocasiones no lo entendemos, en ocasiones no lo comprendemos, pero eso no cambia que Dios es bueno, que Dios es bueno. Y déjame, te doy una buena noticia. Santiago 1:17. La bondad de Dios nunca se acaba. Oye bien, la bondad de Dios nunca se acaba. ¿No te dice Santiago? Toda buena dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Habla de ahí de otro atributo de Dios, la mudanza de Dios. Nosotros podemos decirlo, el término teológico es la inmutabilidad de Dios. O sea, ¿qué significa? Que Dios no cambia. Dios no tiene cambios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es bueno. Él es el mismo Dios bueno, ¿verdad? Que perdonó la maldad de David, que rescató al pueblo de Israel de Egipto. Él es el mismo Dios bueno que se acordó del pacto y la misericordia. Es el Dios bueno, ¿verdad? Que sustentó a su pueblo con maná del cielo, con agua de la peña, que les dio, que los guardó, que los cuidó, que abrió el mar rojo. Él es bueno. Su amor nunca cambia, su misericordia y su amor nunca cambia. El Salmo 145:9 nos dice: bueno es Jehová, ¿para qué? Para con todos. Salmo 145:9. Bueno es Jehová, ¿para quién es? Para con todos. Mira, quítate ese estigma que dice, bueno, pues sí, con otros es bueno, pero no, Dios conmigo no es bueno. Eso es una mentira de Satanás, que te ha hecho creer que a ti Dios no te ama y que su bondad de Dios es para con otros nada más. Pero no, Dios es bueno para con todos, para con todos, para con todos. Para ti también hay bondad para con todos. Dios es bueno para con todos. El Salmo 84:11 nos dice también que la bondad de Dios, ¿sí?, es para buenos y malos. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará, no quitará el bien para los que andan con integridad. Sí, Él es bueno, Él es bueno. Y en el Sermón del Monte dice que hace salir el sol para buenos y malos. Sí, su bondad es para con todos, aún para con los malos. Ahí es donde tú dices, ¿y por qué no le cayó un rayo a este fulano? Porque Dios es bueno. Porque si Dios nos pagara a cada uno conforme a sus obras, voltea al que está al lado y dice, híjole hermano, ya no estuvieras. Ni tú tampoco, dile. Ni tú tampoco, ni yo. Pues su bondad es infinita para con todos. Porque si Él nos pagara conforme a nuestras obras,
El salmista en el Salmo 34, versículos 8 y 9, Salmo 34, versículos 8 y 9 nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Es bueno el Señor, es bueno el Señor. Sí, Él es bondadoso, Él es generoso, Él es misericordioso. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Podemos acercarnos a Él confiadamente porque Él es bueno. Él es bueno. Sí. Él es bueno. Dios es quien define, Dios mismo es quien define el significado de bondad. Muchas veces nosotros podemos apreciar la bondad del Señor para con nosotros porque nos comparamos con otros o emitimos juicios en relación al bienestar material, físico o ocasional. Pero Dios, en su sabiduría, sabe que tener todo lo que deseamos no es lo mejor para nuestra vida. Él hace uso muchas veces de las pruebas, aún en su bondad, los sufrimientos, para edificarnos y para enseñarnos a confiar, a depender solo de Él. Con sabiduría ha trazado el mejor camino para cada persona, por medio del cual alcanzar su buena y perfecta voluntad. Escucha, no existen vidas iguales. Al someternos a su voluntad y caminar en obediencia a su lado, es como podemos disfrutar y apreciar su inigualable amor y cuidado. Recuerdo en una ocasión, mi mamá me hizo llorar, porque ya hace ancianita como está. Un día, al despedirme de ella me abrazó y me dijo: hijo, perdóname. Le digo: ¿por qué? ¿Por qué, mami? Perdóname. Dice: porque cuando eras chiquito yo te pegaba mucho. Y sí que me pegaba la viejilla, sí. Pero sabes, le dije: mamita, no tiene por qué pedirme perdón. Todo eso que usted hizo, lo hizo porque me amaba. No me gustaba, pero cómo me amaba, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaban las chanclizas? ¿Verdad que no? Sí. Ninguna disciplina al presente parece ser, ¿cómo dice la escritura? Como motivo de gozo, ¿no? Sino más bien de tristeza. Y aún en esas cosas sabemos que está la bondad de los padres y está la bondad de Dios. Porque el padre que ama a sus hijos, ¿qué hace? Los corrige. Ese es un padre que ama a sus hijos, los corrige. Recuerdo cuando me tocaba disciplinar a mis hijos, le digo: ven para acá, quiero que sepas que esto que voy a hacer contigo es porque te amo. Es que me va a doler, sí, pero porque te amo. Sí, ¿sabes? Por eso es que nosotros no podemos comprender muchas veces la bondad de Dios y pensamos que Dios es malo para con nosotros. Sí. Hay esas reflexiones sobre la mamá más mala del mundo, ¿verdad? Esa podría ser la mía. Sí. Yo pensaba que mi mamá era bien mala. Y el bueno era mi papá, porque mi papá casi no nos pegaba. Sí, el que no pega es bueno. El maestro bueno es aquel que no deja tarea, aquel que deja a los alumnos jugar y ser irresponsables. El maestro malo es aquel que disciplina, corrige. Y teníamos maestros que también usaban vara, ¿verdad? Algunos, sí. Yo tenía un maestro que te arrancaba aquí las patillas y yo, sí, de la patilla. Tenía otro que usaba un anillote, ¿verdad? Y te tallaba aquí de la cabeza. No te daba el coscorrón, te daba un tallón. Nosotros le decíamos cerillazos. ¿Sí se acuerdan de los cerillazos, profes? ¿Sí? ¿Profe Robert? Híjole, esos cerillazos, sientes un derrame cerebral que te va escurriendo. Sí. Terrible, terrible eso. Sí, no estoy dando ideas, Hoy te demandan,
Pero el asunto es que llegaban los papás y le decían: maestro, maestra, si mi hijo se porta mal, dele, no hay problema conmigo. Le daban hasta permiso. Había otro que te ponga los dedos así, y te daba con el borrador o con la regla ahí en los dedos. Eran cosas pero sabes, honestamente, ¿dónde había menos dificultades? ¿En un ambiente de disciplina o en un ambiente de te voy a echar a derechos humanos? Veamos las estadísticas hoy en día. Hoy los maestros le tienen miedo a los hijos, a los alumnos, y a los papás también. Sí, en serio. Los hijos dicen: te voy a echar al DIF, te voy a demandar, te voy a hacer no sé qué. ¿Sabes? Porque se tiene un falso concepto de la bondad. Porque la gente malinterpreta que ser bueno, ¿verdad?, es pasar por alto el pecado. Que ser bueno es dejar al hijo o a la persona hacer lo que quiera con su vida. Es bien buena onda. No, es un padre que no disciplina, que no corrige, es un irresponsable y un día dará cuenta de ello. Sí, o sea, la bondad de Dios depende de dónde la vemos, porque Dios es bueno, pero muchas veces vean cómo Dios permitió que naciones sometieran a su pueblo bajo juicio, que los llevaran cautivos, que se llevaran sus cosechas, que pasaran hambre y sed y necesidad. Porque la bondad de Dios sigue existiendo, aunque tú y yo no lo entendamos. Pero Él es bueno todo el tiempo. Aún en los momentos difíciles está la bondad de Dios. La bondad de Dios. Sí, porque queremos a veces pensar que la bondad de Dios es puro romance. Ay, Dios, híjole, nos damos de la mano de Dios. Ay, qué padre Dios. Y nos damos siempre puro amor. Sí, pero escucha, sí, en su bondad Dios no deja sin castigo al culpable. En su bondad de Dios quiere alinear nuestro corazón, nos quiere corregir. Sabes, por su bondad Él permitió el juicio de Dios. El pecado con el que Israel más batalló en toda la historia, ¿sabes cuál fue? El pecado de idolatría. Entonces, ¿sabes? Hasta el punto que se los llevaron cautivos, el cautiverio de Babilonia, se los llevaron cautivos 70 años a Babilonia, perdieron casas, tierras y todo, vivieron como extranjeros en Babilonia, luego más tarde en Persia, hasta que fueron regresando. Pero sabes, los historiadores creen que después de este cautiverio, como que Israel se curó de la idolatría. Pero qué tremendo, ¿no? Lo primero que les dijeron: cuando entres a la tierra que el Señor te da tu Dios, el Señor Jehová te da en heredad, no vayas a hacer como hacen las otras naciones. No hagas pasar a tus hijos y a tus hijas por el fuego. ¿Cómo? Sí, en Canaán ofrecían culto al dios Moloc. Moloc era un ídolo de barro gigantesco que le encendían fuego hasta estar al rojo vivo, y una vez que estaba al rojo vivo, tomaban a los bebés de pecho, ¿sí?, y los colocaban como ofrenda. Eso era pasar a sus hijos por el fuego. Los colocaban como ofrenda al dios Moloc. Cometían todo tipo de inmoralidades en los lugares altos. En eso consistía el culto a Baal y el culto a Astarot, los dioses para los cananeos de la fertilidad. Y tantas abominaciones que cometían. Y Dios les dijo: no vayan a hacer como hacen esas naciones, porque Dios está juzgando a estas naciones por sus maldades. Y por eso la tierra que van a heredar son naciones paganas, idólatras, violentas, malvadas, y Dios va a juzgarles a través de ustedes y les va a dar esas tierras. Pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Pero qué hicieron los israelitas? Hacían lo mismo. O sea, echaron fuera a las naciones que estaban allí, pero tomaban sus ídolos, tomaban su religión,
construían altares y se olvidaban de Dios. Todavía cuando apenas murió Josué, fíjate, terminó la conquista en 40 años, muere Josué, y ¿sabes qué dice en el libro de los Jueces? Que se levantó una generación que ya no conocía a Jehová ni la obra de sus manos. Se olvidaron de Dios y empezaban a ofrecer a los ídolos una y otra vez. 300 años que dura el periodo de los jueces fue un volverse continuo a los ídolos. Y la bondad de Dios se ve en el trato que Dios tuvo para con ellos. Por supuesto que se ve la bondad en su perdón, en darles de nuevo cuando ellos se arrepentían y decían queremos volvernos a Dios. Dios no les cerraba la puerta. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Entonces Dios permitía que ellos volvieran a sus tierras. Les enviaba un libertador que les daba paz y les daba victoria sobre sus enemigos. Sí, Dios permitía que vinieran pestes, hambres, necesidades, naciones contra ellos. Dios los libraba, Dios enviaba lluvia, Dios les daba prosperidad, Dios les daba bendición, Dios les daba salud, y pronto se olvidaban de Dios. ¿Sabes? Y Dios tenía que otra vez darles palo para que ellos volvieran a reaccionar y decir, es que nos hemos olvidado de Dios. El libro del profeta Oseas, el otro día les hablaba sobre Gomer, es una analogía del amor de Dios sobre un pueblo infiel. Incluso, o sea, dice Dios en una parte de Oseas, dice, yo les doy el pan, yo les doy el vino, yo les doy el agua, yo les doy todo lo que ellos necesitan, y ellos le dan gracias a los ídolos. Cuando soy yo, y no saben, no conocen que soy yo el que se los da. O sea, Dios es el que provee todas las cosas a todo ser viviente, porque Él es bueno. Muchas veces no podemos apreciar la bondad de Dios para con nosotros porque nos comparamos con otros o emitimos juicio. Sí. Existen manifestaciones de la bondad de Dios. Fíjense, Dios expresa su bondad de una y de otra manera. Se nos hacen más evidentes cuando nosotros hemos agotado nuestras fuerzas y clamamos a ella. Y estas manifestaciones de la bondad de Dios, primeramente es su misericordia. Su misericordia. Dios expresa compasión en su tierno amor por aquellos que están en aflicción. O sea, Dios sí castiga, pero también sana, también soba. ¿Me ayudan, muchachos? De no ser por su misericordia, escúchame, estaríamos perdidos. Porque en su misericordia Dios nos da, Dios no nos da, perdón, lo que nos merecemos. Nosotros merecíamos la muerte, el infierno. Nadie puede ser salvo sin antes haber reconocido su condición pecaminosa y sin esperanza. Y es precisamente cuando el hombre reconoce su pecado y que está perdido, cuando se sabe perdido, es cuando el hombre puede clamar por misericordia. ¿Me quieres poner Lucas 18, 13? Lucas 18, 13. Porque en la misericordia de Dios Él otorga perdón, Él otorga libertad. Sí. Dice, mas el publicano, oye bien, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador, soy un pecador. Está diciendo, merezco la muerte, merezco el infierno. Señor, sé propicio. Es en ese momento cuando el hombre o la mujer puede reconocer
puede experimentar la misericordia de Dios, la bondad de Dios expresada en su misericordia. Esta compasión de Dios no está limitada a la salvación, porque Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien se compadece de nuestras debilidades, nos invita a todos a acercarnos a Dios, ¿sí?, según la bondad de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado? El verso que sigue lo pones. Acerquémonos, ¿cómo dice? Confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí?, de nuestras vidas. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él está allí. ¿Qué significa? Mira, una de las cosas que Jesús hace estando en el cielo, Él volvió para prepararnos lugar, pero también Él está intercediendo por nosotros. Entonces, cuando nosotros pecamos, el primerito que llega, ¿sabes quién es? El acusador. Viene Satanás y dice: ¿ya viste fulano? ¿Ya viste fulana? ¿Y eso que es hermano? ¿Y eso que es el pastor? ¿Ya viste lo que hizo, lo que dijo? ¿Ya viste? ¿Sabes? Viene el diablo y acusa. Pero ¿sabes quién está al lado del Padre? Está Jesús. Y dice: sí, Señor, pero yo morí por él. Y en el momento cuando tú estás diciendo: Señor, perdóname por lo que hice o dije o hice, ¿qué tenemos? ¿Qué recibimos? Perdón, gracia, misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús murió para pagar el precio de nuestro perdón. Así de fácil. No te manda Dios a rezar 10 Padres Nuestros y 3 Aves Marías. No te manda a darte 20 nopalazos con espinas en la espalda. No. A que te comas 10 chumiles de castigo con todo y patas. No. Él te ama porque Él es bueno. Y cuando el hombre reconoce ese propicio a mi pecador, recibe bondad. ¿Qué recibió aquel hijo? Que fue un tal por cual, aquel hijo que le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Como casi le está diciendo: para mí tú estás muerto, dame mi herencia que ya me voy. Ahí te ve, ruco, me voy. Y se fue el hijo y vivió perdidamente. Y cuando anduvo gastándolo todo, viviendo perdidamente, y llegó a una condición tal que estaba cuidando cerdos, ¿verdad? ¿Saben qué es tan inmundo? Escucha, cuando un judío piensa en cerdos, a muchos acá nos gustan los chicharrones, las carnitas y todo lo de los cuches, pero a ellos no, es inmundo. Mira, es tan inmundo que hoy en día, fíjate, en el año 2020, en Israel no se permiten tener cerdos a ras de suelo. ¿Cómo? Dicen que hay un criadero de cerdos, pero está en un edificio. Está como en un segundo o tercer nivel, porque consideran que es inmundo que las pezuñas de los cerdos pisen la tierra de Israel. A ese punto, hoy en día, imagínate los tiempos de Jesús, cuando decían que aquel joven había caído tan bajo que ahora cuidaba cerdos. Y no solo cuidaba cerdos, se quería comer las algarrobas. Quién sabe qué era eso, pero yo me imagino algo ahí bien feo, que se estaban comiendo los cerdos. Y él quería, por el hambre y la necesidad que tenía. Cuando él reflexiona y quiere volver a casa, cuando él vuelve a casa, ¿qué dijo el padre? Ay, no, pues primero te quiero allá afuera, sí, quédese allá y no me hable en 25 años. ¿Verdad que no dijo así el padre? El padre corrió al encuentro y le besó.
¿verdad? Y el hijo echó su rollo ahí, pero el padre rápidamente le mandó poner un vestido, le mandó poner un calzado nuevo y un anillo nuevo, y hizo una fiesta porque su hijo había vuelto a casa. Así es la bondad de Dios. Cuando el hijo reconoció que él había fallado: he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti, he pecado. Cuando nosotros venimos ahí, ¿sabes? Experimentamos la bondad de Dios. La bondad de Dios. Híjoles, ¿cuántas veces hemos tenido que venir a Dios así? Porque a veces nos hemos portado bien mala onda, ¿sí o no? No nos hagamos, ¿verdad? A veces hemos sido desleales con Dios. Hemos sido nuestra conducta deja mucho que desear. Nos comportamos a veces como animales, como aquellos que no conocen a Dios. Pero a pesar de todo, Dios es bueno y no nos ha mandado juicio. Espera que nos arrepintamos solamente y vengamos a Él en arrepentimiento, porque Él es bueno. La otra manifestación de la bondad de Dios, dijimos, es la gracia. La gracia de Dios. Gracia consiste en un inmerecido favor, pero también involucra más que eso. Fue por su gracia que quitó la culpa de nuestro pecado. Como te dije, el hijo no tuvo que devolver lo que se gastó del padre. No traía nada, venía derrotado, venía perdido. Dios pagó todo. Por su gracia fue que quitó la culpa de nuestro pecado y la colocó, esa es gracia, y la colocó sobre su hijo en esa cruz. Como Dios es justo, también, eso es otro atributo. Él no puede decir, bueno, ya, ay, vamos a decir aquí que no pasó nada, le echamos tierrita, que no se vea, ya, pásele ya, aquí, entre nos, yo cubro aquí, dijo Dios, que nadie se dé cuenta, nadie diga nada a los demás, Dios no es así de corrupto, no. Dios dijo, pues hay pecado, y esa culpa nuestra la quitó y la cargó sobre su hijo. Por eso es que la muerte de Jesús es tan terrible, porque es gracia para nosotros, pero gracia no es gratis. Dile al que está a tu lado, gracia no es gratis. O sea, no significa gratis para ti, pero al Hijo de Dios le costó todo. Le costó todo. Por eso, pensar en la bondad de Dios manifestada en su gracia nos debe hacer pensar la próxima vez que querramos irnos tras el pecado, porque estamos exponiendo de nuevo a sufrimiento al Hijo de Dios. Tener en poco todo el sufrimiento que Él tuvo, todo el menosprecio. Lo escupieron, lo azotaron, lo humillaron, le gritaron. Hay historiadores que creen que fue desnudado en la cruz públicamente el Hijo de Dios. Cuando yo pienso en eso, mira, los ángeles se cubren el rostro para no ver la santidad de Dios. Nos dice en Isaías capítulo 6, cuando aquellos serafines con 6 alas, 2 cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, santidad, y con 2 volaban. Pero ellos cubren su rostro, se tapan el rostro para no ver la santidad de Dios. Pero al Hijo de Dios lo exhibieron públicamente como al peor de los malhechores. Le crucificaron junto a 2 ladrones. La gente le gritaba de todo en la calle. Pero sabes, Dios cargó en Él. Isaías 53 dice: nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Esa es la bondad de Dios. Así de grande es la bondad de Dios para contigo, para conmigo, que cargó la maldad nuestra en su Hijo. Y sí se pagó, por supuesto que se pagó. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que murió bajo el gobierno de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. A Dietrich Bonhoeffer, él escribe un libro que se llama En las manos de su gracia.
El precio de la gracia, perdón, Manos de su gracia es de otro autor. El precio de la gracia. Y desarrolla una tesis donde para muchos existe la gracia barata y la gracia cara. La gracia barata es como cuando tú vas, no sé, a una ciudad o a un centro comercial y te encuentras, imagínate, que te encuentras una super oferta, las bolsas o las cajas de leche, ¿verdad? Llévese 100 cajas de leche por apenas 500 pesos. Y tú dices, se equivocaron. Y ves que un montón de gente está sacando de a 3, de a 4 carritos de leche. ¿Qué haces tú? Pues, ¿a poco no te ha pasado? Se contagia eso. No sé para qué quieres tanta leche, pero agarras un montón de leche y ahí llevas la leche. Aunque otras personas querían, pero tú ganaste. Ay, no, por mensos, dices. Yo abusadillo ahí me fijé, ¿no? Pero sabes, ya llegas a tu casa, ya la leche se te quiere caducar, pero como te costó bien barata, tú pones ahí un anuncio, leche a 5 pesos el litro, para que se venda, ¿no? Le gano algo, ¿no? Y porque a veces algunos dicen, y le doy otra de pilón, y le doy otra, ¿por qué regalas tanto? ¿Por qué dices? Es que la agarré barata, fue una oferta y todos gano, barata. Pero sabes, así hace la gente con la gracia de Dios. Por eso pecan y 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 pecan, que al cabo dicen, el domingo me arrepiento, al próximo congreso que vaya, al próximo retiro, allá chillo un rato y ya como que me cortan los cuernos como si fueran uñas, ¿verdad? Pero sabes, esos son los que menosprecian la gracia. Esa es la gracia barata, decía. Esa no es bíblica. Pero la gracia cara es esta que te estoy hablando, aquella que tú sabes cuánto costó. Cuánto costó, como decía esa canción, ver mi pecado en esa cruz. Nunca sabremos, ¿verdad?, lo que costó ver nuestro pecado en aquella cruz. Para ti y para mí, pues ya te acercas y hay perdón. Qué chido, ¿no? Dios es bueno, pero le costó el precio de su Hijo. La tercera manifestación de la gracia, y con eso termino, es su amor. Su amor. Esta expresión de su bondad va más allá de lo que podemos definir. El inmenso amor, inmesurable, incomprensible e indescriptible amor. A diferencia de nuestro amor, el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios nunca cambia, porque es su naturaleza. Él nos ama con un amor eterno. ¿Qué significa? Que nos amó antes de que el mundo fuera. O sea, imagínate, antes de que el mundo fuera, antes de la creación, Dios ya nos amaba, porque su amor es eterno. Él nos amaba desde la eternidad. Y mira, nunca nos dejará de amar. ¿No le das un fuerte aplauso a Dios? Nunca, Él nunca nos dejará de amar, porque Él es bueno y nunca nos dejará de amar. Hay otra buena noticia. No hay nada tan malo que podamos hacer para que Él nos deje de amar. ¿Quiere decir que Dios es masoquista? No. Él castiga el pecado, ya hablamos de eso. Pero Él sigue amando al pecador. O sea, no hay nada tan malo que podamos hacer para que Él nos deje de amar. Pero también no hay nada tan bueno. No existe una buena obra que tú puedas hacer para que Él te ame más. ¿Por qué? Porque Él te ama igual de inmenso. Su amor es inmenso, su amor es grande, incomparable, inmesurable. Él no cambia. Él te sigue amando con ese amor glorioso. Sí, por eso lo expresa por medio de bendiciones que nos da, pero también lo expresa, como lo dije, a través de la disciplina, a través de nuestro sufrimiento. Nos moldea porque nos ama, sí, para que podamos ser más santos y participemos de su santidad, participemos de su amor. La máxima expresión de su amor fue que Él entregó a su Hijo, ¿verdad?, para rescatar a la humanidad.
El profeta Zacarías en el capítulo 9 verso 17 expresa la bondad de Dios diciendo así. Zacarías 9, 17 y luego Oseas 3, 5 dice: porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. Cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Oseas capítulo 3 versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán ¿qué? A Jehová su Dios, sí, y a David su rey, y temerán a Jehová. ¿Y qué dice? Y a su bondad en el fin de los días. En el fin de los días. Póngase de pie, por favor. Mateo 20, versículo 15. Hay una parábola ahí en Mateo 20. Me gusta mucho esa parábola, pero otro día la predico. Solamente quiero decirle esto. En Mateo 20 habla de una parábola de un hombre que fue a contratar obreros. A unos los contrató a las 6 de la mañana, a otros a las 7, a otros a las 12, a otros a las 3 y a otros a las 5 de la tarde. A todos les prometió pagar lo que fuera justo, ¿sí? El salario justo era un denario por un día completo. Pero a los que contrató al mediodía y a los que les faltaba una hora para terminar el día, también les dijo: les voy a pagar lo que sea justo. Y cuando llegó la hora, porque se les pagaba diario el jornal, por eso de ahí viene la palabra jornal, y les va a pagar el jornal. Y cuando comienza con los que habían llegado al último, trabajaron una hora y les paga un denario. Luego los que vienen a las 3 de la tarde, un denario. Los que trabajaron mediodía, un denario. Los que trabajaron a las 11, un denario. Y los que trabajaron desde las 6 de la mañana, un denario. Los últimos estaban enojados. Estaban bien enojados porque pensaban que como a los últimos les dio un denario, a ellos les iba a dar, no sé, 8 denarios o 10. Pero el trato es que les iba a pagar lo justo, un denario. Sin embargo, con los últimos, Dios o el padre ahí que representa el dueño de la viña actuó con amor, con misericordia. Y mira lo que dice allí. Cuando le están mirando lo feo, él dijo: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tú tienes envidia porque yo soy bueno. ¿Nota? Porque yo soy bueno. O sea, no le tengas envidia a nadie. ¿Por qué Dios bendice a otro? ¿Por qué Dios levanta a otro si yo le echo más ganas? Porque Él es bueno. Él es bueno. Sí, y aquí precisamente vemos que Dios no hace distinción de nadie. Al final yo puedo ver que Dios tomó en cuenta el tiempo de espera. Aquellos que habían esperado todo el día, Dios les tomó en cuenta. Porque es más difícil esperar todo un día que te contraten que trabajar todo el día sabiendo que ya tienes el pan del día siguiente, no, para tu familia. Pero los que habían esperado todo el día, esperaron el sol todo el día ahí esperando, y alguien los contrató al final. ¿Sabes? Esa es la bondad de Dios. La bondad de Dios sobre nosotros. Levanta tus manos, comienza a agradecerle, por favor. Comienza a agradecerle toda la bondad de Dios. Aquellas cosas a veces tan pequeñas que no tomamos en cuenta su bondad. Cada respirar, cada amanecer, cada canto de las aves, la sonrisa de los niños, el alimento que nos da. Qué bueno es sentarnos a la mesa y nos da el Señor. Si no nos da los grandes bajares, nos da lo suficiente. Dale gracias por tu cama, por tu techo. Dale gracias a Dios por tus padres, por tus hermanos, por tus hijos. Dale gracias
por la vida. En todo lo que puedes ver la bondad de Dios. Dale gracias por su perdón. Dale gracias porque Él te amó. Porque Él te amó. Vamos, empieza a darle gracias. Dale gracias porque Él nos rescató de una vida vana y sin propósito y sin sentido. Él nos amó. Y si tú estás aquí en este día, sí, es porque Él te ama y Él quiere tener, sí, un trato especial contigo. Él quiere tener una relación personal contigo. Si tú estás aquí por primera, segunda vez y tú no has experimentado el amor de Dios en tu vida a través del perdón, a través de la gracia de recibir a Cristo en tu corazón, hoy te quiero invitar que ahí donde estás, sí, hagas una oración conmigo. Hagas una oración conmigo. Si tú estás mirando este video, tú hagas una oración conmigo y le digas: Señor Jesús, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por recibirme a misericordia. Reconozco mi maldad, reconozco mi pecado, pero te agradezco que hayas enviado a Cristo Jesús a morir por mí. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Toma mis culpas, toma mis pecados, Señor, y cambia mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo y cada día yo pueda ver la bondad de Dios en todas las circunstancias, en todos los momentos de mi vida, en todos los aspectos de mi vida, y vivir agradecido, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Te amamos, te amamos.